Noticias de Estados Unidos de hoy, 3 de septiembre de 2023. El presidente Joe Biden recorre zonas devastadas por el huracán Idalia en el estado de Florida y promete ayuda a los damnificados. Tras sobrevolar varios lugares fuertemente golpeados por el huracán Idalia, el presidente Joe Biden aseguró que está en constante diálogo con el gobernador Ron DeSantis, ausente en esta comitiva, y que aprobó su pedido para declarar la emergencia como catástrofe grave. Además, el gobierno federal ya le solicitó al Congreso aprobar la suma de $4,000 millones de fondos para ayudar a quienes lo perdieron todo por culpa del ciclón. Ante el caos que aún se vive en algunas partes de Florida después del paso del huracán Idalia, hoy el presidente visitó las áreas afectadas del estado. El mandatario descendió del avión presidencial junto a su esposa Jill Biden en el aeropuerto de Gainesville y luego subió a un helicóptero en el que hizo un recorrido aéreo para comprobar los estragos causados por Idalia. En la zona del desastre, el mandatario dio declaraciones. He estado en contacto frecuente con el gobernador DeSantis desde que la tormenta tocó tierra y aprobé el pedido del gobernador de poner en efecto la declaración de catástrofe grave, dijo Biden. Sin embargo, el encuentro de Biden y el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien se postuló para la presidencia de Estados Unidos, no se efectuó. Algo que no tomó por sorpresa porque la oficina del gobernador comunicó que los preparativos de seguridad que requeriría semejante encuentro paralizarían los trabajos de recuperación de las poblaciones rurales afectadas. Durante su visita, el presidente y la primera dama se acercaron y dialogaron con los residentes impactados por Idalia en Live Oak. Este recorrió un vecindario afectado por el huracán que tocó tierra en Florida como categoría 3. Biden prometió apoyar al estado, algo que les viene como anillo al dedo a los residentes de Clearwater, una de las ciudades costeras del estado con grandes daños por el agua que se adentró en las casas, generando innumerables pérdidas materiales, como explican algunos damnificados. Sorpresivamente acabo de llegar aquí, tomé un video también de esto estaba horrorosamente lleno de agua. El mar nos inundó todos hasta acá. Viviendas, negocios y otras estructuras quedaron convertidas en escombros y las personas van recuperando lo poco que les dejó Idalia. Estos daños fueron señalados por funcionarios y socorristas quienes le informaron a Biden durante su visita sobre la labor ya desempeñada y la que se espera realizar. El presidente Joe Biden y la primera dama sobrevolaron una de las zonas afectadas en Live Oak para luego reunirse cara a cara con rescatistas, autoridades locales y escuchar las necesidades de residentes en la escuela primaria Suwannee, Pineview. Idalia tocó tierra como categoría 3 a 125 millas por hora el miércoles por la mañana, provocando inundaciones y graves daños antes de desplazarse hacia el norte para inundar Georgia y las Carolinas. Pero en Florida aún se sufren los estragos dejados por Idalia. Este sábado FEMA anunció el fin de la operación de rescate. Que en esos momentos uno no haya ni para dónde llamar, ni para dónde salir, ni para dónde hacer nada. Es bien difícil. Hay muchas gentes que están igual o peor que yo ahora en estos momentos. Uno piensa que todo va a estar bien, pero es difícil. Cuando uno no tiene nada es bien triste. Según la directora de FEMA, 1,600 socorristas federales están desplegados para ayudar en la recuperación de los damnificados, en refugios, centros de alimentación y en la restauración de electricidad y comunicaciones. El exgobernador y senador Rick Scott acompañó al presidente Biden en el recorrido. Por otra parte, según FEMA, el 53% de los residentes en el condado donde se encuentra Live Oak aún están sin electricidad.
En otro tema, fallece Bill Richardson, recordado exgobernador de Nuevo México. Hispano, demócrata y uno de los rostros más conocidos de Estados Unidos en el mundo. Bill Richardson, exgobernador de Nuevo México, falleció a los 75 años de edad. Lo confirmó el centro fundado por él, compartiendo que falleció pacíficamente mientras dormía anoche. Dio su vida entera al servicio de los demás. Este sábado el presidente Biden lamentó su muerte afirmando que era un buen amigo. Richardson fue embajador ante las Naciones Unidas, secretario de Energía, precandidato presidencial y congresista por Nuevo México durante 14 años. Pues fue un gran ejemplo y para muchos jóvenes, y acabo de hablar con muchos congresistas hispanos que sirven conmigo en el Congreso en Washington, D.C., y estamos todos muy tristes. Y es que Richardson fue uno de los mayores impulsores de la representación de los latinos en la política. El voto latino es algo que para mí por muchos años he luchado para que tenga más visibilidad. Su perfecto español venía de sus raíces, pues creció en la Ciudad de México, desde donde el ex canciller Marcelo Ebrard lamentó hoy su fallecimiento. Pero Richardson dejó huella particularmente por sus esfuerzos internacionales para liberar a rehenes en países adversarios de Estados Unidos. Es muy importante que se mantenga el momentum de la paz. Sus gestiones en Moscú, por ejemplo, ayudaron a que la basquetbolista Brittney Griner regresara a casa y se mantuvo activo hasta el final, como asegura este excongresista que fue su amigo y habló con él hace unos días. Siempre qué es lo que era el próximo, qué es lo que iba a hacer, cómo iba a hacerlo. Un hombre muy vital, ¿no? Que se acordaba de las cosas, de los detalles, era un hombre pero también de una gran personalidad y que disfrutaba su vida. Richardson, quien planeaba un viaje a Cuba, pugnó siempre por una salida negociada a la crisis en Venezuela y recientemente criticó a Washington por el envío de bombas de racimo a Ucrania. Por todo esto fue nominado al Premio Nobel de la Paz esta semana, una postulación respaldada por 4 senadores que él consideró un honor apenas horas antes de su muerte. En la Florida, un inmigrante mexicano fue detenido por una infracción de tránsito y ahora está acusado de contrabando por violar la ley SB 1718 impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Se convirtió en el primer mexicano en todo el estado de Florida que está enfrentando cargos de contrabando por transportar a extranjeros sin documentos desde otro estado hacia Florida. Parece pues muy cruel lo que están haciendo. Pidieron ocultar su identidad, pero no su disgusto por lo sucedido. Pues no estábamos haciendo nada malo, pues. No estábamos haciendo nada malo para que así nos detengan y nos estén acusando. O sea, más al chofer que nos estén acusando de algo que no es, pues. Al chofer que trasladaba a estos trabajadores de la construcción de Georgia a Florida, lo detuvieron policías de caminos, argumentando que el vehículo tenía ventanillas más oscuras de lo permitido y el parabrisas estrellado afectaba la visibilidad. Pero al conductor de la furgoneta, Raquel López García, de 34 años, le pusieron cargos por traficar con indocumentados. En este momento hay 4 cargos en ese sentido de smuggling y uno de manejando sin licencia. Raquel López terminó en esta cárcel del condado Hernando por una ley que aseguran no sabían que ya se estaba implementando. No, de hecho yo no sabía nada, pues. ¿Y Raquel? Ni él no sabía. Bueno, ya lo habíamos escuchado, pero, o sea, no... Nada más hasta ahí, pues. El parte policial sostiene que 5 de los 7 ocupantes de la furgoneta eran indocumentados y viajaban una mujer y un niño. El dueño del vehículo, cuyo estatus migratorio dice está resuelto, había enviado a Raquel López a hacer el trabajo. Para mí, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Somos casi del mismo pueblo, o sea, en lo personal, para mí se me hace una buena persona. ¿Sabes? El Consulado de México asignó abogados para su defensa en un caso aún inédito en los tribunales. El único detenido fue López Aguilar. Los demás fueron liberados y siguen trabajando. Andamos trabajando en el roofing. Y me vuelvo a preguntar si no habrá sido por color de la piel, por ser moreno, porque esta ley pues ha sido evidentemente racista. No sé si le haya pasado eso a un mexicano, que también los hay, o un argentino de ojos azules y rubio, le pueda pasar igual, lo dudo mucho. Según el cónsul de México, las autoridades migratorias no están involucradas aún en este caso, únicamente las autoridades de Florida. Por cierto, los patrulleros de caminos al arrestar a López encontraron en sus bolsillos del pantalón varios recibos de envío de dinero y ellos me confirmaron en esta entrevista que eran del dinero que enviaba a su familia como producto de su trabajo.
Y de esta manera cerramos este espacio informativo. Como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos y el reencuentro será en otro video aquí a través de Noticias de Estados Unidos.